tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo estás, María Inés? Bueno, muy impresionada por la belleza salvaje de nuestra naturaleza. Sí. A pesar de que significa eso, que para las personas que están expuestas o que están complicadas, bueno, una situación de riesgo y de extremar precaución, pero no deja de tener una belleza animal, sí. O en todo caso natural, justamente. Ese río de la Plata pegando contra nosotros. Yo pienso que el intendente de Montevideo debe estar viendo estas imágenes y debe estar pensando en presupuesto. Sí, pero viste que son losas de granito. Sí, pero viste que no lleva un tiempo. No las rompe, las levanta nomás. No lleva un tiempo igual reparar, y supongo que si levanta las losas, daños, sí. El murallón también tendrá sus daños. O de cualquier manera, ojalá que esto no signifique ningún daño importante a nivel personal, aunque veíamos recién en las imágenes que mostraba subrayado y Carolina les adelantaba, los vehículos están teniendo que volver o doblar, claro. Hacer Lo que ha habido sí árboles caídos en distintas zonas de la costa, que yo sepa, Montevideo, Avenida Rambla, Rondó también le puedo decir. Rondó, Rivera, no sé cómo evolucionó después, pero se estaba trabajando incluso en cuadrillas para liberar al tránsito vehicular y también con alguna línea de cable de energía eléctrica afectada, que sepamos no hubo personas heridas. Pero ¿qué ocurre? Estamos teniendo en horas del día estas rachas de viento muy intenso, cuando hay más gente. De madrugada puede soplar con más violencia, que hay muy poca gente en la calle, ¿no? Pero estamos en plena actividad. Más allá de que por allí te podés desviar, yo estacioné el auto acá en Salto y estaba en el cordón almorzando, ni te enterabas que había viento. Claro. Y 4 o 5 cuadras más hacia la Rambla se sentía un viento muy fuerte, y bueno, mucho más fuerte en la costa de Maldonado y de Rocha, donde alcanzó velocidades de 120 kilómetros por hora y tal, ¿no? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Es una pregunta que le podemos hacer a nuestro primer invitado, Fernando Traversa, director del Sistema Nacional de Emergencias del SINAE. Muy buenas tardes, bienvenido a La Tarde en Casa. Buenas tardes, gracias por la convocatoria. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Quiero contarle que Nano Fole salió con un equipete rumbo a Rocha. ¿Hizo bien? Hizo bien en llevar equipete, no hay duda. Particularmente me parece pertinente estar observando el estado de situación. Ustedes tienen presente que desde el día de ayer el Instituto Uruguayo de Meteorología nos advertía de la ocurrencia de un ciclón extratropical, Cierto. Un fenómeno de vientos fuertes que empezó a registrarse con mucha claridad en Montevideo después de las 7 de la tarde, y que lo que nos advertían era que iba a ser una circunstancia extendida en el tiempo, es decir, que íbamos a tener vientos persistentes durante muchas horas. Esa es la característica que está teniendo el fenómeno. Ya pasamos el pico, digamos. El Instituto Uruguayo de Meteorología además comunicó formalmente cuáles eran los vientos que habían sido registrados entre la noche de hoy y la mañana del día de hoy, y en realidad las máximas han estado en el orden de las 113 kilómetros por hora. Nosotros desde el Sistema Nacional de Emergencias hemos estado relevando las afectaciones que esto ha supuesto, y les podemos decir que esencialmente lo que hemos tenido son árboles caídos, el cruce entre un país que venía mojado, digamos, y los vientos persistentes. La posibilidad de la ocurrencia de caídas de árbol era Claro. uno de los datos con los que trabajábamos previamente. Bien. En ese sentido, decirles que la UTE nos informó de 37.800 afectaciones de servicios en los departamentos de Canelones, Rocha, Maldonado, Montevideo, San José, Colonia, Florida y La Valleja. Que en realidad al momento no tenemos rutas cortadas, los puertos están cerrados en su operativa desde anoche y hasta las 16 horas del día de hoy, y ahí oportunamente será comunicado cuál es la nueva decisión. El aeropuerto, en cambio, está funcionando normalmente. En términos de afectaciones por departamento, en Montevideo tenemos múltiples llamados por árboles o ramas. Esto ha generado afectaciones sobre el ornato público, alguna afectación de alumbrado, algunas voladuras de techos. Sabemos también de afectaciones de vehículos. En Rocha
Han habido algunos árboles caídos por ahora, en realidad Bien. no de gran magnitud. En el caso de San José están tranquilas las cosas, en 33, en el entorno de 5 árboles, en La Valleja no han tenido inconvenientes. ¿Traversa empieza en Montevideo entonces? Y podríamos decir que en términos de cantidad, porque debido a que efectivamente los vientos comenzaron con más fuerza en Montevideo desde más temprano, Bien. podemos decir que Montevideo es la que ha tenido más afectación. Después Canelones es la única que tiene personas desplazadas de su hogar. Tenemos 4 adultos y 4 niños en Canelones desplazados en la zona de Atlántida, y tenemos también árboles caídos, en el entorno de 80 solicitudes por árboles caídos, un par de viviendas afectadas. Y bueno, y también en Florida, ahora en las últimas horas, nos hacen notar también de afectación en vidrios en el Liceo de Florida y alguna voladura de techo, y en el entorno de 40 árboles caídos en la ciudad de Florida. Es decir, que en el sur del país, en los departamentos que están en el marco de una advertencia naranja, los vientos que se dieron son de una advertencia naranja y las afectaciones son del orden que les estoy compartiendo. Le agradecemos mucho esta información. Yo lo que quiero saber es ¿hasta cuándo? De acuerdo a lo que nos informa el Instituto Uruguayo de Meteorología, ellos van a actualizar la advertencia sobre las 6 de la tarde. 18 horas. Se estima que el evento va a suceder hasta medianoche del día de hoy, primeras horas de la madrugada. La encargada de prensa, una destacada y conocida comunicadora vinculada a todos los medios, desde su rol, Noelia Franco, nos ha enviado a todos imágenes muy importantes de lo que le pasa a Catón Natí, aquí en la costa. ¿Ustedes han recibido información y consultas al respecto? En cuanto a Catón Natí, no hemos recibido específicamente. Sí, también le puedo decir que, por ejemplo, el mercado modelo fue evacuado por prevención, no porque hubiese tenido afectaciones. Bien. Por consiguiente, nosotros vamos relevando aquellos ámbitos en los que tenemos actuación y los que se nos va solicitando colaboración. El Sistema Nacional de Emergencias está activo en la preparación, en la respuesta y en la atención a la población en cada uno de los departamentos. Muchas gracias por este contacto con el director del SINAE, Fernando Traversa. Esa es la situación. Entonces, hay una actualización que se espera para la hora 18, pero la expectativa es que este fenómeno se siga dando, o sea, transcurriendo o evolucionando por lo menos hasta la medianoche. Seguramente va a haber que hacer correcciones o en todo caso va a haber personas que necesiten ayuda o asistencia. Sí, de hecho, el Instituto Uruguayo de Meteorología adelantó la actualización que iba a ser para las 6 de la tarde. Es lo que acaba de emitir subrayado. ¿Ya la tenés? Sí, la tengo acá, sí. Dale. Sí, bueno, hace una evaluación de cómo ha estado la situación durante la madrugada y la mañana del día de hoy. De acuerdo a lo previsto, se han intensificado los vientos del suroeste, sur-suroeste. Habla de velocidades de 100 kilómetros por hora en el aeropuerto de Carrasco, de 113 máximas, ¿no? En el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Maldonado, 107 en Punta del Este, también en Maldonado, y superiores, rachas ocasionalmente cercanas o superiores a los 120 kilómetros por hora, particularmente en áreas costeras de los departamentos de Maldonado y Rocha, es lo que se estaba previendo, ¿no? Así que ahí estamos viendo las imágenes de Windy TV. Sí, que siempre yo decía más temprano, en realidad es bello, claro. Es bella la paleta, pero lo que está en violeta es lo que debiera estar en azul. Y la profundidad de ese violeta que pasa del rojo a una suerte de lila y un violeta nos habla justamente de la entidad que está teniendo este fenómeno y lo importante que son los vientos. A protegerse, a tomar recaudo, y si hay algún riesgo no duden en adelantarlo. El SINAE nos advirtió que está alerta. Vamos hacia otro tema. Me estoy acordando de una copla popular que dice: si no nos despeina el viento, nos va a despeinar la historia. Sí, el viento seguro que nos está despeinando hoy. Esperemos que no haya gente lastimada, pero sí. Pero yo lo decía porque nos vamos a ir al Palacio Legislativo. Ah, el Palacio Legislativo, no, pero ahí están todos del lado de adentro. Pero vamos a ver cómo va esta historia de la interpelación que lleva adelante el senador Pedro Bordaberry al señor ministro del Interior, José Bonomi. ¿José? Eduardo. Eduardo, gracias. Sigue hablando Bonomi, Danilo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido.
Danilo. ¿Qué tal, Gerardo, María? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan allí? Sí, perfecto. Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando allí? Nosotros te escuchamos perfecto, Danilo. Bueno, tenemos, según el reloj de aquí del Palacio, son las 14:37 de este jueves 27 de octubre. Y Bonomi continúa hablando y dando respuesta a las 47 preguntas que formuló Pedro Bordaberry en 3 bloques o en 3 grupos de preguntas, por llamarlo de alguna manera. Una primera parte que tiene que ver con preguntas vinculadas a la gestión específicamente. Otro segmento de preguntas que tiene que ver con el tema cárceles y rehabilitación de privados de libertad, y un tercer capítulo o agrupación de preguntas que tiene que ver con el tema violencia en el deporte y particularmente el capítulo fútbol. Bonomi, en una extensa exposición que ha hecho, finalizó la primer parte de las preguntas que tiene que ver con la gestión. Hasta ahora, por ahora, los vientos han sido relativamente calmos, pero bueno, ahí están escuchando ustedes lo que está pasando ahora. No, te escuchamos a ti con claridad. Los senadores quieren hacer intervenciones porque el ministro ha sido muy extenso justamente en lo que han sido las intervenciones. Ahora recién estaba pidiendo la palabra Luis Alberto Ger, que por donde estamos ubicados en la Cámara no lo estamos viendo porque tenemos prácticamente abajo de nosotros a la bancada del Partido Nacional. Lo que les quiero decir es que aún no ha terminado, o sea, recién terminó Bonomi de responder el primer paquete de preguntas. Faltan todavía 2 capítulos que ahora estás dando respuesta a la parte de cárceles y rehabilitación. Y vean ustedes, están anotados para hablar Larrañaga, Paternain, Mieres, Agassi, Heber, Bianchi, Michelini, Amorín, De León, Carballo, Alonso, Carámbula, Mujica y García. Esta sesión, si se mantienen estos términos y contemplando la media hora que cada uno de los senadores tendrán para intervenir con las consabidas interrupciones, si se respeta esto, se va a ir hasta la medianoche seguro. Sí. El punto hasta ahora han sido discrepancias entre Bordaberry y Bonomi en cuanto al enfoque de cómo analizar o leer las cifras del delito. Porque Bordaberry hizo varios planteos, dijo que el Ministerio del Interior ha tenido presupuesto y recursos económicos como nunca y que la tasa de delitos, particularmente los más graves como el homicidio y la rapiña, van en aumento. El ministro Bonomi hace instantes terminó de aportar datos y cifras nuevas que hablan que en la actual gestión de Tabaré Vázquez, el porcentaje de homicidios ha caído en un 5,7% en forma global a nivel país y particularmente 11% en Montevideo. También han estado hablando sobre la cantidad de esclarecimiento de rapiñas y lo que se dice sobre la rapiña, que es uno de los delitos que más complica y más problemas trae, más de 20.000, 21.000 el año pasado concretamente. Lo que dicen es que la rapiña ha caído más de 4% en forma global a nivel país, 3,1% a nivel país y particularmente en Montevideo y zona metropolitana más de 4%. Son datos que el ministro ha destacado, pero claro, en la lectura que hacen uno y otro, interpelante e interpelado, las cifras no condicen. El ministerio se restringe específicamente a lo que es los datos del observatorio. Bien. Bien interesante tu aporte, Danilo, porque además, según entendí, en la lista de los oradores, el orador número 2 de los que tú mencionaste es el sociólogo Paternain, que fue un hombre que trabajó en el Ministerio del Interior con el ministro Bonomi, llevando adelante la creación del observatorio, que finalmente se retiró de ese puesto con desavenencias con el ministro Bonomi por la interpretación y la lectura de algunos números. O sea que presumo que a estas 2 interpretaciones puede llegar a agregarse una tercera, que sea la del segundo orador cuando la lista de oradores comience. Sí, exactamente, es una buena lectura la que haces, María, porque además de
te diría que de todos los senadores que están en sala o de quienes están anotados en la lista de oradores, es uno de los que va a hablar con propiedad, ¿no? Porque sabe y mucho del tema de la lectura de los números y los delitos, concretamente en nuestro país, porque ha trabajado y mucho. Lo que quiero comentarles es que aquella posición, aquella idea impulsada por el senador Larrañaga y que luego fue tomada también por Pedro Bordaberry de impulsar, ¿se acuerdan ustedes de la censura que ya se anticipó que iba a ser puesta a consideración aquí en la sala? Sí. Bueno, eso está tomando cuerpo, pero el tema es que, claro, el oficialismo tiene los votos como para declarar satisfactorias las respuestas del ministro Bonomi. Lo que digo es que la interpelación recién está calentando motores, recién. Qué locura. ¿Cuántas preguntas dijiste que le hizo llegar el interpelante Bordaberry? ¿43? Mira, no, 47. Mira, escucha. 47. En la primera parte que tiene que ver con el capítulo de gestión, son en total 28 preguntas. La segunda parte, que son cárceles y rehabilitación, en total son 11 preguntas. Y en la parte de seguridad en el deporte estamos hablando de que el senador interpelante planteó 8 preguntas adicionales, o sea, 47 preguntas en total. Bonomi ha estado dando respuesta a cada una de ellas. Ha estado muy apoyado en una preparación específica que se ve que el ministro hizo junto a sus asesores y colaboradores, apoyados en un PowerPoint, además también que se estuvo proyectando todo el tiempo. Es decir, no vino a improvisar, traía... No, claro, Gustavo Leal estuvo trabajando para dar respuesta. Preparando la interpelación. Gustavo Leal fue uno de los que trabajó más intensamente en la preparación. Es uno de los que está, Gerardo, mirá, y te lo vamos a mostrar. Allí están los colaboradores. Está, además del director nacional de policía, está Charles Carrera, que es el secretario general del ministerio, junto a Leal, a Clavijo, también de policía, y una de las asesoras del ministro. Hay un punto importante que tiene que ver con el impacto que ha tenido el PADO, el patrullaje especial que está desarrollando el Ministerio del Interior en lo que ha denominado puntos calientes de Montevideo y zona metropolitana, particularmente en Montevideo, San José y Canelones. Respecto a los datos del PADO, entre el 11 de abril y el 11 de octubre, o sea, periodo 11 de abril, 11 de octubre de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado, en los lugares donde se aplicó el PADO, decía el ministro que ha bajado 40,7% el índice delictivo y particularmente el índice de rapiñas. Era un dato no menor, según el ministro, porque lo que se hizo fue estudiar las zonas de delitos y aplicar patrullajes especiales en esos puntos. Digo esto porque ha sido una catarata impresionante de datos que ha aportado el ministro del Interior. Y también, por ejemplo, durante este periodo de la gestión Vázquez, decía el ministro que respecto al combate al narcotráfico, se han cerrado 1.212 bocas de venta de drogas, han sido procesadas 1.291 personas respecto al tema tráfico de drogas, y 28 grupos organizados que trabajaban en el tema narcotráfico han sido desarticulados. Algún dato más de lo que ha sido impecable, el Danilo, ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en una interpelación va a ser larga. La verdad que nos tienta esta cobertura de Danilo Tegaldo, completa enormemente este equipo de la tarde en casa. No sé si me va entendiendo, Tegaldo. Para lo que guste mandar, María Inés. Le agradezco y le tomo la palabra, lo hizo en vivo y delante de tantos que no voy a rehuir ese ofrecimiento. Gracias, Danilo. Por línea interna quizás podamos seguir en contacto para ver si antes de que terminemos con la tarde en casa amerita hacer una nueva salida desde el Palacio Legislativo, ¿no? Exacto, sí, vamos a ver si avanza un poco la dinámica, pero por lo visto va a seguir un rato más. Lo que pasa es que sí, claro, que si el senador Bordaberry puso esas cartas sobre la mesa... 47, está bravo, ¿no? Está bravo, sí. Está además difícil. El ministro Bonomi, por su propia manera de expresarse, se toma su tiempo, argumenta habitualmente. O sea que
hay una estrategia también seguramente allí que la cosa se va a ir adormeciendo a medida que pasen las horas. Exacto, sí. Bien, estaremos en el Palacio Legislativo si Danilo tiene una segunda salida. Nosotros tenemos otros temas para conversar con ustedes y volvemos con ellos. Estamos en vivo. Nos han llegado algunas fotografías de personas que han sufrido daños de manera directa por el temporal. Muchas gracias por compartirlos con nosotros. Aldi, abrazo. Un árbol cayó sobre mi camioneta en la vía pública en Sayago y se partió al medio. La foto es impresionante. Apenas se ven los foquitos entre la enorme cantidad de ramas. Pero por suerte, dice con gran sabiduría Aldi González, no hubo heridos. Ninoshka Martínez Sodergit dice: Francisco Araucho y General Alfredo Valdomir. Estaba mostrando la foto de la camioneta que entre el follaje y... La primera era la de Aldi González. Los focos, sí. Que tiene un equilibrio emocional impecable, porque dice, pero lo importante es que no hubo heridos. Claro. Bueno, voy a la segunda, es la de Ninoshka Martínez Sodergit. Es esta, Francisco Araucho y General Alfredo Valdomir. Tremendo árbol caído, parte sobre la calle y parte sobre la casa. Voy a la de Flavia Oyarzábal Pérez, en el centro de la ciudad de Florida. Recién lo escuchábamos del director del SINAE. Hay una voladura de techo y allí nos lo está mostrando y demostrando. Teresa Sánchez Fernández nos recuerda algo que es muy importante en un día como hoy. Hoy es el Día del Bombero. Vaya si no van a poder hoy están trabajando con mucho, tranquilidad. Claro, sí. Hoy no va a haber tiempo para fiesta ni para brindis. Están en la zona de fuego, si se nos permite usar esa metáfora. Volvemos luego de una brevísima pausa. Esto es La Tarde en Casa y los acompaña en este día en el que hay que quedarse en casa. Raid, rápida acción para mamás exigentes. SC Johnson.